explica a detalle la balsa ancestral del Pacífico americano, que ese es su nombre. Se trata del doctor Benjamín Rosales Valenzuela, a quien le vamos a dar la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz, créame que se nota. Gracias por aceptar esta entrevista. Quiero conocer los detalles de este libro y más invitarles a ustedes a que participen de este lanzamiento, saber dónde se lo puede encontrar, cuál es la historia del Ecuador ancestral que navegó a través de la balsa. Es increíble. Muchísimas gracias, Tanya. Y muy buenos días a toda la audiencia manabita que nos está escuchando. Bueno, en efecto, hoy día en la Universidad Laica Eloy Alfaro, en la sala cines o en los cines, de ahí se va a hacer el lanzamiento de este libro de la balsa. Este es un trabajo de investigación que iniciamos hace más de 10 años realmente. La inquietud sobre esta embarcación, que yo la vi de chico cuando Vital Alzar estaba armando unas balsas ahí en el río Guayas, en Guayaquil, para hacer sus expediciones, y que él tuvo algunas expediciones, en algunas de ellas llegaron a Australia, probando que estas antiguas embarcaciones ancestrales de las costas de Ecuador y del norte del Perú podían hacer largas travesías. Y eso abrió los ojos a muchos de los arqueólogos que trabajan en Centroamérica, en las costas del Pacífico, del Perú, que de repente se encontraban con productos, con cerámicas, por ejemplo, muy antiguas, en un sitio en Guatemala, y que la cerámica había sido hecha con la misma tecnología que la chorrera en las costas de Ecuador, y unos años después, y esa tecnología no estaba en otros lados de las costas, y decían, ¿y cómo puede haber llegado esta cerámica acá? Si venía por tierra, si hubiera la tecnología también transferido a otros pueblos en el camino. Entonces tiene que haber venido por viajes, por mar, a larga distancia. Entonces llegó un momento dado en que yo decidí jubilarme hace unos años, y dije, bueno, yo voy a aprovechar para investigar más, y un tema que me había gustado era en algún viaje en esas regatas que hay entre Salinas y Galápagos, y que yo navegaba ahí, yo me daba cuenta cómo estas corrientes y los vientos que de alguna manera lo llevan hacia Galápagos, pero impulsaban para el norte, como que querían irse hacia México, hacia Centroamérica, y dije, no es tan improbable que nuestros antiguos navegantes de la costa hayan podido llegar a México, como en efecto están comprobando algunas de las investigaciones arqueológicas que se han hecho en los últimos años. Entonces ahí decidí ir a estudiar más el tema. Y estamos hablando que no solamente es una balsa propia de un territorio, estamos hablando del país completo dentro de su investigación. Bueno, no, es decir, la balsa es algo que para medio de navegación se utilizó desde Coaque para el sur, digamos. Al norte no, yo creo que al norte siempre fueron las canoas con árboles grandes, las canoas cayapas, las canoas, porque la balsa no le gusta, creo que mucha humedad tampoco, o estar en climas muy húmedos. Tampoco había balsa, aunque hay la balsa en los bosques del Chocó, no se utilizó en el Chocó como medio. Necesita áreas con más sol para que la balsa sea una buena vehículo de flotabilidad. Pero la balsa, la navegación en balsa es algo que se desarrolla en las costas del Ecuador, posiblemente desde la cultura valdivia. Estamos hablando de la península de Santa Elena. Y por supuesto, la balsa primero tienen que haberla utilizado cientos o miles de años atrás, siendo una madera tan liviana, para pescar aquí en nuestras costas. Se flotaba, se hacía amarrando varios palos y se facilitaba. Pero esto fue evolucionando. Y yo en la investigación que hago, veo que cuando comienza a haber comunicación o comienzan a haber vestigios arqueológicos en la isla de La Plata, cuando sucede esta expansión que se da en la cultura valdivia hace 3.500 años hacia Jama y hacia el Oro, por algún motivo se expandió a ríos permanentes como el río Jama,
Entonces son indicios de que la balsa como medio de transporte y de una embarcación de navegar en medio mar, digamos, se desarrolló esa tecnología, porque no es simple. Una balsa no tiene quilla, tiene un fondo plano, y eso hace difícil navegar con la vela porque hay derrape. Y entonces ellos desarrollaron un sistema de gobierno de estas embarcaciones, que es con estas tablones que se incrustan entre los palos de la balsa y que se llaman guaras. Y esto es lo que les permite a estas embarcaciones con vela navegar en el mar siguiendo una ruta con cierta, digamos, como facilidad, con una forma de gobernar. Si no, sería muy difícil de gobernarlas. Entonces, como les dije, yo hice un estudio de un doctorado, un doctorado en la Pablo Olavide para poderme preparar mejor para estas investigaciones y para aprovechar, digamos, del Sevilla y la parte histórica. Y ahí también tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Dumbarton Oaks, que es una biblioteca de estudios precolombinos que hay en Washington. Y ahí pude recabar todo lo que los arqueólogos han escrito, generalmente en inglés, pero que han escrito sobre los sitios arqueológicos de la costa. Y ahí, en ese sentido, no solamente pues hay estas evidencias de transferencias tecnológicas de procedimientos de diferentes cerámicas que anteceden su existencia acá en nuestras costas y que se transfieren a diferentes culturas de la costa de Centroamérica y de México, sino también de metalurgia, porque en el Perú hay un desarrollo metalúrgico en la cultura lambayeque, en donde mezclan el cobre con arsénico, y este desarrollo es un desarrollo importante en la civilización en general de América, uno de los más grandes avances. Y esta metalurgia que se inventa en México y que llega a Ecuador, porque todas estas hachas, monedas y piezas que llegaban de México, seguramente se cambiaba esas piezas de cobre arsenical con espóndilus, que ellos requerían muchísimo. Y entonces aquí en los sitios arqueológicos ecuatorianos se ha encontrado estas fichas monedas, pero también aparece se introduce la metalurgia en el Norteamérica, en Centroamérica, a través de un desarrollo metalúrgico que hay en México, en el oeste de México. Y la doctora Hosler, que lo ha estudiado a profundidad, el desarrollo de allá, dice que este conocimiento vino de Lambayeque, vino del sur. Y en efecto, cómo llegó directamente allá, cómo no se expandió. Y ella también, en sus trabajos, ella dice, esta embarcación que Jorge Juan y Antonio de Ulloa la describieron y que la vieron los Bartolomé Ruiz en el primer viaje, esta embarcación que recorría a vela en balsa, estas grandes balsas de la costa de Ecuador y del norte del Perú, esto es el medio con lo que este conocimiento se pudo llegar acá. De ahí pues de esos estudios también vimos una cantidad de otros aspectos botánicos, biológicos, de productos que son comunes en las dos áreas, inclusive ideologías, porque hay por ejemplo unas tumbas de Tiro, uno en las costas del Ecuador, en Manaví, hay sitios arqueológicos donde hay unas tumbas que son en un pozo profundo, y esto hay también en Colombia, es más común en América del Sur, en el norte no, pero hay un sitio en México que esta cultura se introdujo. Entonces, en los viajes a México, en un momento dado de nuestros balseros, seguramente eran en las épocas que las corrientes son más favorables, que es entre julio, agosto, octubre, noviembre, es fácil o más fácil navegar directamente hacia allá, desde acá de nuestras costas. Alejándose más vale del Chocó. Uno no debe de viajar en una balsa siguiendo la costa, porque las aguas muy calientes que hay allá, esos remolinos calientes, la mucha lluvia, hace que la balsa se perjudique. Y yendo directo es más fácil, y la balsa llega en buen estado, y llegaban allá y ahí tenían que quedarse unos meses a que justamente los vientos contrarios faciliten el regreso. Entonces este movimiento de población, que puede haber implicado también migraciones,
y diferentes aspectos con esta embarcación que fue inventada acá por nuestros orígenes, por nuestros nativos de miles de años atrás. Prehispánicos. Claro, prehispánicos, preincaicos y Algo que es muy notorio es que teníamos ya una civilización firme. Bueno, en Valdivia hay un desarrollo de la cerámica. Es uno de los más importantes desarrollos de América, es el que se da en Valdivia. Y la cultura cerámica de Valdivia se expande desde Valdivia a otros lados. Por ejemplo, hay una cultura muy importante en el norte, en el centro de Perú, Caral, que es contemporánea con Valdivia, es de 4.000 años atrás, 4.500 años atrás, y no había cerámica. Habían, eso sí, unos grandes monumentos de pirámides de piedra. En cambio, aquí en nuestras costas teníamos otro tipo de arquitectura que no han perdurado en el tiempo, seguramente más de caña guadúa, y no tenemos la piedra que tienen en Yucatán o en estos sitios de México, y no hicieron pirámides. Pero la cultura se desarrolló, hicieron unas cerámicas que hay unos niveles de cerámica fabulosos. No sé si usted ha ido a nuestros museos, bueno, la Casa del Lavado en Quito, aquí tenemos cerca el de Salango, en Guayaquil el Antropólogo. Hay unas piezas maravillosas en nuestra cerámica, y esos son desarrollos que se hicieron, algunos pues aquí desde a partir de la cultura valdivia que digamos fue muy extensa en el tiempo. En los tiempos finales de la cultura valdivia, esos pueblos valdivia también desarrollaron y sofisticaron estas técnicas de navegación en estas embarcaciones, que era algo que lo hacían a larga distancia. Entonces, yo creo que eso es muy meritorio, y lo que hemos tratado en este libro es que no es un libro solo para los ecuatorianos. Nuestra intención es que esto, como en efecto, esto se vende, hicimos un lanzamiento en Madrid. Llevamos una réplica de la balsa que utilizamos para el lanzamiento de Guayaquil y Quito, y tuvimos la oportunidad de que el Museo Naval de Madrid aceptara, digamos, exhibir y quedarse. Está actualmente exhibido en el Museo Naval de una balsa Manteña Huancavilca, una réplica de estas balsas que vieron los españoles cuando atravesaron las costas, frente a las costas de Salango, hace más de 400, hace cerca de 500 años, porque estamos hablando de 1530, 28, cuando fue vista por primera vez esta embarcación, y la reportó al emperador. Realmente el escribano de Bartolomé Ruiz, llegó la información que habían visto esta embarcación con velas grandes como las españolas, y con una capacidad de 30 toneladas que navegaban en las costas. Doctor, y hoy que es el lanzamiento oficial aquí en Manabí, en la universidad, ¿cuál sería la narrativa? ¿Qué le diría usted a los jóvenes para que se interesen, y más para que sea parte de su identidad? Primero es importante que conozcamos todos los ecuatorianos, los costeños, que nuestros pueblos ancestrales fueron pueblos, como todavía tenemos la evidencia, nuestros pueblos costeros son pueblos emprendedores, son pueblos trabajadores, y son pueblos que tuvieron iniciativas para comerciar, porque estos pueblos comerciaban con las culturas del norte del Perú, inclusive con la cultura inca. Hay un sitio en el Perú que se llama Chincha, que dicen que era el puerto que utilizaban los incas para navegar. Bueno, ahí en Chincha, la doctora María Orozco dicen que habían los pobladores que eran los agricultores, habían los otros que eran los balseros, los comerciantes, seguramente eran inclusive de nuestras tierras, que tenían colonia allá para utilizar estos viajes de ida y regreso, llevando espóndilus y llevando productos y trayendo. Ahí se han encontrado inclusive guaras enterradas en los entierros de allá, y eso comprueba que esa relación existió en época incaica. Entonces yo creo que hay mucho que tenemos en el pasado, y hay mucho que estudiar, hay mucho que investigar, porque aquí todavía quedan algunas cosas que tienen que verse más, que hay que
que analizar no solamente en este aspecto, sino en otros de nuestra arqueología, para conocer más nuestro pasado y para estar orgullosos de él y para saber que tenemos un prominente muy bueno si logramos que en nuestro país se restablezca la seguridad, que haya inversiones agrícolas. Ahora hay la gran oportunidad de algunos productos aquí en el propio Manabí que se pueden impulsar, como el cacao, como la pitahaya, como la balsa mismo, que se ha convertido en un producto de exportación. Fíjese usted, en los últimos años, desde el 1920 se comienza a exportar balsa desde Guayaquil, y era una cantidad pequeña, se utilizaba para maquetas, se utilizó para las alas de los aviones en la Primera y Segunda Guerra, los aviones ligeros, y luego como aislantes en barcos, y hace unos 15 o 20 años ha crecido en la utilización de la madera de la balsa, que es bien tratada y bien secada en diferentes plantas que hay en Quevedo, en los ríos, en el Guayas y seguramente en Manabí, para utilizarse. Uno de los usos principales es para la energía eólica. Estos grandes molinos que hay de viento son de metal, pero el alma de esos molinos es de palo de balsa. Increíble. De nuestro palo de balsa, eso es lo que hace que ahora inclusive sea provechoso para algunos manabitas hacer plantaciones de balsa para que se vendan en el mundo entero. El 90% de la balsa que se utiliza en el mundo viene aquí del Ecuador y de esta zona, digamos, de la costa central del Ecuador. Doctor, entonces, es increíble. Yo ya quiero leer el libro. Estoy revisando los capítulos y el viaje de Tupán Yupanqui en balsa. Bueno, sí. Como parte de las crónicas. Es decir, claro, en una de las crónicas, y hay una incógnita que queda en la tierra, y yo pongo mi idea ahí de lo que sucedió. Hay dos cronistas. El uno es Cabello de Balboa y el otro es Sarmiento de Gamboa y Cabello Balboa. Los dos relatan algo que los antiguos, ellos hicieron sus crónicas en base a sus conversaciones con los mayores de la época en que ellos llegaron acá, que estamos hablando de 1540, 1550. Hablaban, y entonces tanto en el Cusco como en otros lados, ellos contaron la historia de que en efecto Tupac Yupanqui, cuando conquista o llega primera vez a Quito, baja, y hablan de lo que ahora es Manta. Es decir, baja a la costa, y que en efecto se ha hablado que los incas estuvieron en la costa. Ahí nosotros, unos historiadores, vemos, bueno, no dominaron completamente la costa porque hay relatos de guerras y cosas, pero sí estuvieron. Y en los dos cuentan que el Inca, cuando estaba aquí en Manta, con los balseros estos que eran navegantes, le quiso hacer un viaje y le preguntó a su brujo si era conveniente hacer este viaje. Y el brujo le dijo, vaya, sí, vaya. Y se fue habla de miles o de cientos de sus soldados, y se fueron en estas embarcaciones y estuvieron como 7 meses. O no se sabe los tiempos, porque puede haber sido un año. Cuando se cuentan estos relatos no queda bien claro cuánto tiempo fue, y cuando dicen el número de personas que fue, a mí me parece que salen exagerados. Pero el Inca regresa después, y regresa trayendo primero unos cueros o unos esqueletos de caballo, no sé si eran caballos o los caballos mismos ya estaban muertos. También trajo unas personas de color negro, unos africanos, y trajo oro, que también trajeron de allá. En todo caso, esto queda escrito en las crónicas, y algunos dicen, ¿y a dónde fueron? Y entonces alguien dice, no, dicen que se refieren a unas islas en la Polinesia. Yo pienso que se refieren a Panamá, y si este viaje se realizó en 1502, 1501, ya Colón había estado por el otro lado de Panamá. En la costa sur de Panamá hay oro. Cuando Colón pasó en los barcos de los españoles, venían también personas de color que habitaban en el sur de África, en el sur de España había mucho, y venían con los conquistadores, y habían cimarrones, y quizás se escaparon con unos caballos, se fueron al sur, y pudo haber que el encuentro haya sido allá, y que allá fue donde la expedición de Tupac Yupanqui hubiera ido. Como esa hay otras. Ellos relatan también una migración muy importante desde el norte que llega a Lambayeque,
en el Perú y que inician una dinastía, la dinastía de Nainlap, que era un señor que venía y que tenía muchos espóndilos, entonces, y que llegaron en balsas. Ahí uno en el Museo de Sicán uno se encuentra esta alegoría con las balsas llegando a las playas de Lambayeque. Entonces, todo esto es posible que haya sido realidad, estas leyendas que las vemos, al tener esta embarcación nuestros antepasados para poder hacer comunicarse a larga distancia con alguna cantidad grande de productos, porque son unas embarcaciones que habrán tenido 14 metros de largo, 8, 9 de ancho. De ahí había una casa que tenía 3 niveles, el uno para guardar las cosas que se secaban, el otro para la habitación y la otra para las cosas que se transportaban y no tenían que mojarse. Bueno, en todo caso, en fin, todo esto es lo que hemos venido investigando, y lo que queremos ahora es que el mundo conozca. Que el mundo conozca y que reconozca que en las costas del Ecuador se desarrolló un sistema de navegación que debe estar bien claro en la historia de la navegación mundial. Y en eso estamos afanados, en que esperamos hacer antes de fin de año un lanzamiento en Lima, y lo hicimos uno en Madrid, y también queremos eventualmente hacerlo en Washington, en la Sociedad Americana de Estudios Precolombinos y en Dumbarton Oaks. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. La pregunta es, ¿dónde encontrarlo? Bueno, hoy día vamos a estar en el lanzamiento a las 4 de la tarde en el cine de la universidad. Ahí vamos a tener unos libros, porque el libro se vende en España, y aquí no sé por qué las grandes vendedoras de libros no lo han importado. Yo hice una orden a la compañía que distribuye, que se llama Panoplia, y traje unos libros en DHL para tener aquí esta tarde, y el que quiera adquirir el libro va a estar disponible. Pero en un momento dado espero pues que tanto Mr. Books como La Española, sí, ellos también pongan órdenes a la Panoplia e importen estos libros para que se vendan en las diferentes librerías del Ecuador, y que la gente tenga oportunidad de acceder a este libro, que si bien es cierto no es una novela que se va a vender en grandes cantidades, es para la gente que sí le interesa el pasado. Aquí tenemos gente culta en el Ecuador, en todas las provincias del Ecuador, que les interesa saber de nuestro pasado. Entonces yo creo que bien harían las distribuidoras de libros de importarlo y traerlo, porque ese no debería de ser mi oficio, el tener que importarlo yo. No, doctor, yo estoy feliz, créame que un libro es un regalo extraordinario, y usted aquí me está regalando una partecita suya, y lo voy a valorar y lo voy a cuidar, y le voy a hacer la invitación a la ciudadanía. Por favor, participe hoy a las 4 de la tarde en la universidad, en el cine de la universidad. Usted ingresa por la puerta número 2, ahí directito, antes de llegar o frente a la carrera de comunicación, ahí está el cine de la universidad. Es totalmente abierto, así que la invitación. Y doctor, espero estar con usted esta tarde, escuchar la ponencia. Gracias. Y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias a usted, Tania, y gracias a todas los radioescuchas manavitas. Muchísimas gracias. Sí. Señores, yo voy a pedir una foto, ya tengo